adhesión de las células. Ay, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿correcto? ¿Qué corresponde a? Bueno, estábamos viendo el capítulo 5, ¿no? De biología celular. Adhesión entre las células a través de las CAM, glicoproteínas de transmembrana. ¿Qué son las CAM? En inglés, muchachos, CAM hace referencia a molécula de adhesión celular, ¿correcto? Recuerden, esa es mi pequeña mnemotecnia. O sea, cualquier abreviado que lean en el texto, siempre leanlo al revés, porque generalmente los abreviados son en inglés. Entonces yo siempre lo leo al revés, de al revés. Les va a servir esto a la hora cuando estemos pasando el sistema endocrino, cuando estemos avanzando el aparato, sistema endocrino, que es el capítulo 17, algo por ahí. Pero bueno, entonces lean así. Molécula de adhesión celular, o en inglés se dice Cell Adhesion Molecule, algo por ahí. No soy bueno en inglés. Entonces, muchachos, ¿cómo se adhieren las células entre sí? ¿Cómo se adhieren? A través de estas glicoproteínas llamadas CAM, que las vamos a ver ahora. Entonces, las glicoproteínas de membrana responsables de la adhesión entre las células se denominan CAM, moléculas de adhesión celular, son glicoproteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene tanto una parte proteica como una parte glúcida o azucarada, ¿correcto? Entonces, esta CAM, muchachos, es el responsable de unir a las células para que se formen los tejidos y así sucesivamente se formen los órganos. Entonces, ¿qué molécula es la responsable de que nuestros tejidos estén unidos? Las CAM, ¿correcto? Es un grupo de glicoproteínas que las vamos a ver ahorita. Son integrales de transmembrana. ¿Eso qué quiere decir? Que están atravesando por completo la transmembrana, además de que se están formando prominencias tanto en el extremo exterior como en el extremo interior, ¿correcto? Se está formando prominencias. A eso hace referencia de transmembrana, cuando forma protuberancias, ¿correcto? Y a una de esas protuberancias se van a unir los grupos azucarados, las glico, ¿no? Estos son receptores especializados. Ahora, hay muchos tipos de inmunoglobulina, perdón, hay muchos tipos de CAM. Por ejemplo, muchachos, vamos a hablar de la IgCAM, inmunoglobulina CAM. Inmunoglobulina también, así para que ustedes lo entiendan, también es sinónimo de anticuerpo, ¿correcto? Anticuerpo, inmunoglobulina. Es lo mismo que anticuerpo, por si acaso. Entonces, las inmunoglobulinas o los anticuerpos CAM son un grupo especial de moléculas de adhesión celular o de CAM. Se asemejan a los anticuerpos. Entonces, muchachos, hay justamente unas moléculas que tienen la forma de los anticuerpos, pero que se encargan de la adhesión entre las células, ¿correcto? Que tienen la semejanza o se asemejan a los anticuerpos. Y esas son las llamadas inmunoglobulinas CAM, ¿correcto? Entonces, muchachos, entre los grupos de CAM vamos a encontrar también a la CCAM, ¿correcto? A la CCAM. Esta CCAM, muchachos, se va a encontrar en la superficie de los hepatocitos. O sea, ¿quién es el responsable, muchachos, de que el hígado se una o que tenga esa forma característica? ¿Quién es el responsable de que los hepatocitos se junten entre sí para formar, casi digo algo malo, pero bueno, entonces, ¿quién es el responsable de que los hepatocitos se junten entre sí para formar el órgano del hígado? Esta glicoproteína, ¿correcto? Que es la CK. Yo como me acordaba, esta C, muchachos, esta C, yo me imaginaba que era un hígado, ¿correcto? Un hígado. Sé que no se parece mucho, pero quiero que utilicen la imaginación, ¿correcto? Se parecía a un hígado. Entonces, yo me acordaba de esa manera cuando estaba con ustedes. Vamos a verlo. System, visual, tórax, abdomen. Wow. Aquí está el hígado. Este es el hígado. Entonces, imagínense, muchachos, quiero que utilicen su imaginación, ¿correcto? Piensen que es una C, ¿correcto? Piensen que es una C. Y así de esa manera nos vamos a acordar de qué? De que las CCAM se encargan de unir a los hepatocitos, porque en la superficie de los hepatocitos se va a encontrar esa glicoproteína, ¿correcto? Ahora vayamos con otro tipo de CAM, que es la NIGA-CAM. Bueno, yo así le llamo, pero es la NG-CAM, ¿correcto? NG-CAM. Estas en NG-CAM, muchachos, se van a encontrar en las neuronas de N, neuronas, y en las células gliales, ¿correcto? NIGA-CAM, las células negras. Entonces, muchachos, vamos a ver un poco dónde está, dónde está. No, esto no es. Aquí está. Modelos. Tan, 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 tan. Mm. ¿Dónde está?
Aquí está. Me tengo que acostumbrar. Entonces, muchachos, estas son las neuronas, ¿correcto? Entonces, muchachos, aquí en las neuronas, en la superficie de las neuronas, vamos a encontrar justamente estas NGCAM, ¿entendido? Estas son las neuronas. ¿Y cuáles son las células gliales? ¿Se acuerdan del tema uno que les mencioné, muchachos? Las células neurogliales o simplemente gliales son los mayordomos de la célula, de esta neurona, ¿correcto? La neurona es la más capa, la más rica justamente de toda la mansión de nuestro sistema nervioso. Entonces, a esta neurona no le gusta lavar la ropa, no le gusta cocinar, no le gusta protegerse, no le gusta hacer cuentas, no le gusta vestirse. ¿A quién va a contratar esta neurona para que hagan todas esas funciones? A otras células, otro grupo de células llamadas células de la glía, ¿correcto? Ellos son justamente sus sirvientes, que lo vamos a hablar perfectamente en otro capítulo. Entonces, vamos a encontrar la inmunoglobulina, la NGCAM en las neuronas y las células de la glía, ¿correcto? También vamos a encontrar, bueno, ya que son ricas esas neuronas, no se pueden juntar, claro, vienen de la plebe, no todos somos humanos, no todos vamos a tener el mismo receptor CAM, ¿no? En esa población de células nerviosas. Pero las neuronas, pucha, no, yo cómo voy a juntar con la plebe, entonces ellos también van a tener otro tipo de glicoproteína llamada NCAM, ¿correcto? NCAM, ya no se va a estar aquí juntando con la plebe, ¿correcto? Entonces, vamos a ver también a la ICAM en muchos tipos de células. Esta ICAM es la más abundante que se encuentra en nuestro organismo, ¿correcto? Este se va a encontrar en muchos tipos de células, por ejemplo, los hepatocitos, las células musculares, las células cardíacas y entre muchas otras, ¿correcto? Ahora, leucocitos, células endoteliales, y también va, bueno, estas tienen como proceso la inflamación. Recordemos, muchachos, esto, la inflamación para qué sirve, para evitar que se propaguen justamente las bacterias en todo lugar, ¿correcto? De nuestro organismo. Entonces, las ICAM se van a encontrar en los leucocitos y células endoteliales, aunque se van a encontrar en muchas otras células. Por ejemplo, aquí está. Aquí está un ejemplo de las ICAM. ¿Lo ven? Esta es ICAM. Vean, muchachos, este neutrófilo está navegando por ahí, por el torrente sanguíneo. Y la célula justamente que está aquí le dice, pucha, debajo de mí hay muchas bacterias. Cómo le doy la señal a esta célula, a este neutrófilo para que ingrese, atraviese a través de mí? Entonces esta célula endotelial va a poner en su membrana receptores que van a alterar justamente la morfología del neutrófilo. Y esos receptores son los ICA, que le van a decir justamente al neutrófilo para que atraviese esa célula endotelial al espacio, este espacio donde se encuentran las bacterias y otros microorganismos. Ahora, adhesión transitoria. Esto es muy importante, muchachos. Las ICAM generalmente van a servir en la adhesión transitoria. Eso significa que no van a formar los tejidos, las ICAM, ¿correcto? Entonces, generalmente cuando una célula está proliferando o está creciendo, ahí recientemente va a funcionar esta ICAM. Bueno, aunque este texto está muy desactualizado, pero bueno, o sea, no van a volver a ver las CAM nunca más, chicos. Estas cambias son llamadas integrinas. Pero bueno, entonces, las caderinas son otro grupo de K. Entonces, muchachos, las caderinas, como ya lo hemos visto, o no lo hemos visto, no, todavía no lo hemos visto. Entonces, muchachos, las caderinas, la K de calcio, muchachos, son otro grupo de K. Pero estas caderinas, chicos, estas caderinas, aquí están, ven estas barras verdosas, estos puntitos verdosos, esas son las caderinas. Para que estas caderinas unan célula con célula, necesitan ¿de qué? Del calcio, ¿correcto? Del calcio. Entonces, muchachos, el calcio aquí va a funcionar para la unión de las caderinas y que las células se unan una con otra. Esto lo vamos a ver más adelante. Dependen de los iones de calcio. Las células malignas, recordemos muy bien, no presentan adhesividad. O sea, no se pueden unir unas con otras. Bueno, generalmente van a formar estratos, como lo hemos visto anteriormente. Las células malignas o las células cancerosas no van a presentar adhesividad, ¿correcto? Vamos con lo siguiente. El virus de la poliomielitis. Este es interesante, muchachos. ¿Qué es la poliomielitis? La poliomielitis, muchachos, es una enfermedad causada por un virus que generalmente destroza nuestro sistema nervioso, provocándonos paraplegia, que no podemos sentir las extremidades, aunque en la actualidad, muchachos, la polio ya está erradicada, porque hay vacunas justamente que evitan que ese virus se introduzca en nuestro cuerpo, pero entonces el virus de la poliomielitis, muchachos, utiliza justamente estas CAM para poder unirse a las neuronas. Imagínense, muchachos,
Nosotros hemos creado una vacuna para este virus tan mortal que azotaba justamente en los años 1950, 1930, los azotaba bastante este virus. Entonces los científicos estuvieron investigando por qué se da esto. Ah, fue un virus, está atacando nuestro sistema nervioso motor. Entonces, ¿por qué se da? Ah, miren, las CAM. Estas CAM, muchachos, de las neuronas se van a unir con el virus y sucesivamente se unen. Entonces se ha generado una vacuna contra esa CAM que ataca al virus y listo. Entonces el virus de la poliomielitis ya no puede adherirse a las neuronas. La poliomielitis. Vamos a hablar de eso en el tema del sistema o tejido muscular. Listo, muchachos, ya estamos por acabar este tema. Ya nos faltaba simplemente un pedacito. Ahora vamos a volver a ver la parte del tema 4 de morfofunción, ¿no? Que hemos visto de los desmosomas, uniones adherentes, pero un poquito con más de detalle, ¿correcto? Estructuras especializadas aseguran la unión celular, sellado del espacio intercelular y la comunicación entre las células. Entonces, muchachos, el primer grupo de estructuras que unen célula con célula o con la matriz extracelular, estas van a ser las desmosomas o los desmosomas y las uniones adherentes. Aquí la vamos a ver ahorita. A ver, ¿cuáles son los desmosomas, chicos? Son estas, ¿correcto? Estos son los desmosomas. ¿Cuál es la unión adherente? ¿Esta que parece cinturón o esta que parece correa? O no sé qué parece. La unión adherente es esta, ¿correcto? La que parece una cinta, un cinturón. Lo vamos a ver ahorita. Esas van a pertenecer a nuestro primer grupo. Estructuras que unen célula con célula o con la matriz extracelular. En este caso está uniendo con la célula adyacente. Ahora, el segundo grupo o estructura que promueve el sellado entre las células. En el segundo grupo de estructuras que van a provocar la unión entre células, esta ya tiene como función el sellado. El sellado. ¿Han escuchado esa palabrita, chicos? O sea, cuando significa sellar o hacer una sellación. Bueno, me estoy inventando esa palabra. Entonces, chicos, cuando yo trabajaba antes, será 10 años, trabajaba hace 10 años de gomero, o sea, cambiaba llantas y gomas, y con mi amigo. Entonces él me decía, él era argentino, y me decía que selle la llanta cada vez que una se pinchaba, ¿no? Pero aquí le decimos parchar, ¿no? Entonces, muchachos, el sellado o este procedimiento de sellado, ¿qué función cumple? Evitar que los líquidos o sustancias atraviesen esa zona. La va a sellar por completo. ¿Entendido? Entonces, el segundo grupo de estructuras especializadas, muchachos, va a ser la unión oclusiva, que ocluye, que sella, o también llamada sonula occludens o Taine-Junction, ¿correcto? Taine-Junction. Entonces, muchachos, estos tres nombres se lo tienen que acordar porque es una pregunta muy frecuente de examen. Hasta en segundo y tercer año de medicina es muy importante que se lo aprendan, ¿correcto? Entonces, en el segundo grupo, las estructuras que promueven el sellado entre las células van a ser la unión oclusiva, la sonula o también llamada sonula occludens o Taine-Junction, ¿correcto? ¿Cuál es el otro nombre de los desmosomas? ¿Cuál es el otro nombre de los desmosomas? Se llama mácula adherens. ¿Es su segundo nombre de los desmosomas? De la mácula adherens. ¿Por qué mácula? Porque al microscopio, muchachos, este desmosoma va a parecer como si fuera una mancha, ¿correcto? Una mancha. Vamos a ver una imagen ahorita. Mácula adherens. O sonula adherens también. ¿Dónde está? Aquí está, ¿lo ven? Aquí está muy bonito, muchachos, ¿lo ven? ¿Ven esta mancha que está aquí? Aquí está muy bonita esta imagen, muchachos. Aquí está la mácula adherens, ven que parece una mancha. Aquí está la sonula adherens, ya, aquí va a formar el cinturón. Y aquí vean esta zona más aprieta, chicos, más aprieta, mucho más aprieta. Es la sonula occludens, ¿correcto? Porque esta región va a ser muy aprieta. Aquí va a haber un pequeño espacio entre las membranas y aquí también un pequeño. En la sonula occludens no hay espacio entre las membranas, como lo pueden observar aquí. Si no pueden observar con su celular, háganle zoom con su celular, ¿correcto? Aquí está muy bonita esta imagen, me ha gustado. Aquí está también los desmosomas, otro desmosoma. Parecen manchas. Mácula, ¿qué hace referencia? Mancha, ¿correcto? Mancha. Tercer grupo, estructura que establece la comunicación entre una célula y otra.
Las células se chismosean, muchachos. Ay, ¿qué le ha pasado a Pedrito? Justamente ha entrado en división y se ha convertido en célula maligna. Ay, no, ¿cómo puede ser posible la célula? Entonces, ¿cómo se van a comunicar justamente entre células, chicos? A través de uniones comunicantes, ¿correcto? Uniones comunicantes. Esta es una unión comunicante que va a estar formada por los conexons o conexonas, que van a estar formadas por 6 proteínas llamadas conexinas, que las vamos a ver más adelante. Entonces, primeramente vamos a estudiar el primer grupo, que pertenecían a los desmosomas y las uniones adherentes, a los desmosomas y a las uniones adherentes. Les dije les dije justamente, muchachos, o sea, cada vez que yo diga desmosoma, ustedes, ¿qué me tienen que decir? Filamentos intermedios, ¿correcto? Pero no les mencioné porque se iba a tardar más. Entonces, un momento, ya. Entonces, muchachos, recordemos muy bien, los desmosomas se van a unir con los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son las proteínas del citoesqueleto. Mientras tanto que la unión adherente también se va a unir con los filamentos intermedios, chicos. ¿Qué me dicen? ¿La unión adherente también se va a unir con los filamentos intermedios? No, no es así, sino que se va a unir ¿con quién? Con los microfilamentos de actina, ¿correcto? Listo. Desmosomas, o también llamada mácula adherens, porque parece una mancha cuando la visualizamos al microscopio, constituido por las membranas de las dos células adyacentes. Toda la mancha, muchachos, va a involucrar a las dos membranas de las células adyacentes, ¿correcto? Entonces, toda esa mancha, muchachos, toda esta mancha que está aquí va a representar a las dos membranas de la célula adyacente. ¿Eso qué quiere decir? Que los desmosomas no simplemente están formadas por una sola membrana de una sola célula, no, sino que están formadas por las dos membranas, ¿correcto? De las dos células cercanas o también llamado adyacente. Espacio entre las membranas. Va a haber un espacio justamente entre las membranas que va a tener, bueno, ese espacio va a tener un espesor de 15 a 20 nanómetros, ¿correcto? Ese espacio que se encuentra ahí, de 15 a 20 nanómetros. Parece un material filamentoso o granular denso a los electrones. Justamente, muchachos, cuando lo vemos al microscopio, este va a parecer muy denso a los electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que se vuelve oscurito, ¿entendido? Que se vuelve oscurito, ahí está, ¿lo ven? Ahorita esta es una imagen al microscopio electrónico. Y en el microscopio, ¿qué utilizamos, muchachos? ¿La luz o un haz de electrones? ¿Qué utilizamos, muchachos? El haz, ¿correcto? El haz. Entonces, cuando visualizamos esta estructura, muchachos, al microscopio electrónico, esta zona se va a ver demasiado oscura. Va a aparecer filamentosa, aquí está, parece filamentosa y es muy densa, o sea, es muy oscurita, ¿correcto? Entonces, muchachos, toda esta estructura va a ser llamada placa desmosomal, ¿correcto? Bueno, en el lado interno o en el lado interno, muchachos, de la célula o de la membrana vamos a encontrar una estructura llamada placa desmosomal. Vamos a encontrar en el lado interno de la membrana, ¿correcto? Y a la placa desmosomal de ambos lados, muchachos, se van a unir los filamentos intermedios, ¿correcto? Esta es la placa desmosomal. El citoesqueleto, la membrana celular y las células adyacentes. Esto es interesante, muchachos. Los desmosomas van a unir justamente el citoesqueleto de la célula, las membranas celulares y así sucesivamente las células adyacentes, las células cercanas. La queratina. Vamos a ver en el capítulo 7, si en el capítulo 7, los distintos tipos de filamentos intermedios que vamos a encontrar. ¿Correcto? Uno de ellos es la queratina, ¿correcto? Queratina. Esta queratina, que es un filamento intermedio, se va a encontrar en las células epiteliales. ¿Y qué función cumple la queratina en las células epiteliales? Volverlas rígidas, ¿correcto? Tiene la función de volver rígidas a estas células epiteliales para que puedan soportar esa fuerza de cizallamiento o tracción, ¿correcto? Vamos a encontrar también la bimentina en las células musculares del corazón, aunque en menor cantidad. Aquí hay algo muy importante, la bimentina. Aquí nos dice una cosa y en el tema 7 nos dice otra cosa. Pero el capítulo 7, muchachos, ya pertenece al segundo parcial, correcto, al segundo parcial. Entonces, si en el primer parcial nos ingresa una pregunta sobre la bimentina, ustedes tienen que hacer caso en las células musculares del corazón. Mientras tanto, en el tema 7 nos dice que la desmina se encuentra en las células musculares del corazón y no así la bimentina. Pero bueno, ¿qué podemos hacer?
Tal vez se encuentra en menor cantidad, ¿no? Le voy a explicar esto mejor cuando estemos hablando del tema 7. Hasta tengo mnemotecnias para que se puedan acordar, ¿correcto? De todos los filamentos intermedios. Entonces, la capacidad de los desmosomas para unir las células adyacentes depende de la presencia de las caderinas. ¡Ah! Entonces, chicos, los desmosomas, ¿con quién habían sabido funcionar, se podría decir? Aquí está. No, pucha, aquí está. Entonces, muchachos, los desmosomas, ¿con quién habían sabido trabajar? Con este otro tipo de CAM, llamada caderina, ¿correcto? Caderina. Y recordemos muy bien, la caderina va a depender del calcio. Entonces, los desmosomas, para poder unir célula con célula, van a necesitar el calcio. ¿Entendido? El calcio, que es muy importante. Ay, no, porque ella no tenía calcio en su corazón. Los desmosomas son muy comunes en las células sometidas a tracciones. Recordemos muy bien, los desmosomas unen célula con célula. Son como pequeños botones, como lo menciona otro texto. Son como pequeños botones de tu camisa. Se van a encontrar en la epidermis, en la lengua, en el esófago, en las células del músculo cardíaco. Las glicoproteínas desmogleína y desmocolina son caderinas. Ahora vamos a ver cómo está compuesto un desmosoma, ¿correcto? La composición, muchachos, del desmosoma es muy compleja, no es simple, ¿entendido? No es simple la composición de un desmosoma. Aquí está. Entonces, muchachos, estamos viendo justamente, esta es una membrana, ¿no? Esta es otra membrana de la célula adyacente, membrana de la célula adyacente. Entonces, aquí está representado, ¿correcto? Le hemos hecho un zoom justamente a toda esta zona, ¿entendido? Entonces, muchachos, vean estas proteínas que están aquí, estos botoncitos verdosos y oscuritos, esas son las caderinas. Aquí está la membrana de la célula adyacente, la otra membrana de la célula adyacente. También se va a ayudar a crear otras proteínas llamadas integrinas. Y aquí está la placoglobina, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver, muchachos, que los desmosomas están formadas por varias proteínas, muchas proteínas, ¿correcto? Por ejemplo, esas son las desmoplaquinas, ¿correcto? Las desmoplaquinas. ¿Ves? Estas son las desmoplaquinas, las que están aquí. Entonces, muchachos, esas desmoplaquinas se dividen en grupos, en 1 y el 2. También vamos a encontrar muchas glicoproteínas. ¿Cuáles son estas glicoproteínas? Son estas que tienen como barritas verdosas. Los filamentos intermedios se unen a las desmoplaquinas por medio de otras proteínas tales como la desmocalmina y la queratocalmina. Entonces, muchachos, justamente aquí están los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios se van a unir justamente a la placa desmosomal o a la desmoplaquina a través de estas proteínas, ¿correcto? Que es la desmocalmina y la queratocalmina. Sé que al principio no están entendiendo ahorita nada, pero bueno, tienen que estudiar, chicos, tienen que estudiar. Esto nunca ingresó en una pregunta de examen, pero por si acaso, ¿no? Las glicoproteínas desmogleína, desmocolina y caderinas son caderinas, muchachos. Entonces, muchachos, estas proteínas desmogleína y las desmocolinas que se van a encontrar presentes en la placa desmosomal son caderinas. ¿Eso qué quiere decir? Aquí están. No le he puesto su colorcito, me he olvidado. Esta es la desmogleína. ¿Ven estas proteínas negritas, chicos? Esta es la desmogleína y esta es la desmocolina. Esto sí es muy importante, muchachos. Esta es la desmogleína y esta es la desmocolina. ¿Por qué? Más adelante se los digo. Esta desmogleína y esta desmocolina van a pertenecer al grupo de las caderinas. O sea que van a funcionar solo en presencia del calcio, ¿correcto? Van a unir célula con célula gracias al calcio. Contribuyen a la estructura de la placa. Son proteínas transmembranales, o sea, que la atraviesan por completo. A la membrana también. Esta, una pequeña porción, aquí no se ve. Ahora vamos a hablar, muchachos, de los hemidesmosomas. ¿Qué son los hemidesmosomas? A ver, yo les pregunto, chicos. ¿Los hemidesmosomas van a unir células adyacentes o con la membrana basal? Los hemidesmosomas van a unir, ¿no? A su media naranja, ¿no? A la célula adyacente, ¿no? Nada, nada que ver. Hemi, ¿a qué hace referencia? Correcto, hemi hace referencia a mitad. Entonces, este es un hemidesmosoma, ¿correcto? Este es un hemidesmosoma. Los hemidesmosomas tienen como función unir a las células que sufren tracción a la membrana basal, ¿correcto? A la membrana basal. Aquí un hemidesmosoma. Aquí está otro dibujito de los hemidesmosomas.
Correcto, muchachos. Y aquí está otro dibujito de los semidesmosomas que se ayudan gracias a las integrinas de la membrana. Entonces, estos semidesmosomas, muchachos, se unen a la lámina basal, a la membrana no celular. Recordemos muy bien, ¿correcto? La lámina basal, muchachos, es una membrana no celular que no está compuesta por células, sino que está compuesta por bastantes tejidos, o perdón, bastantes fibras de colágeno, fibras proteicas de colágeno, la laminina y entre otros, ¿no? Estos muchachos recuerden muy bien eso. Esta membrana no está formada por células, o sea, no está constituida por células, no está constituida, no está en su estructura formada por células, no, sino que, muchachos, está formada por las fibras de colágeno. Pero ¿quién sintetiza esas fibras de colágeno de la membrana basal? Recordemos que la membrana basal va a estar formada por la lámina basal y la lámina reticular, ¿no? La lámina reticular, que eso lo hemos visto en el tema 4 de morfofunción. La lámina basal, ¿qué parte la sintetiza? ¿El epitelio? ¿El epitelio o el tejido conectivo? La lámina basal, muchachos. ¿Quién lo sintetiza? ¿El epitelio o el tejido conectivo? El epitelio, correcto, el epitelio. Mientras tanto, la lámina reticular que está más abajito, va a estar formada por el tejido conectivo, ¿correcto? Aquí una fotito, mira, aquí no se detalla aquí, pero ya. Esta sería la lámina basal, esta sería la lámina basal y toda esta región sería la lámina reticular de la membrana basal. Todo esto sería la membrana basal. Listo, muchachos. Entonces, los semidesmosomas se van a unir con la lámina basal. Es una membrana no celular, o sea que ahí no hay células, no hay células nadando por ahí. Esta también se va a encontrar desmoplaquina, pero no se va a encontrar la desmogleína, ¿correcto? Aquí se me olvidó pintarla. Entonces, muchachos, en los desmosomas encontrábamos justamente la desmogleína, ¿correcto? La desmogleína. Pero en los hemidesmosomas no hay sin desmogleína. Aquí está la desmogleína, ¿lo ven? La desmogleína, me olvidé pintarlo azulcito. Entonces, muchachos, la desmogleína no va a estar presente en los hemidesmosomas. ¿Entendido? Eso no tengo una mnemotecnia, pero yo creo que se lo tienen que repetir unas 10.000 veces. Armar un cuentito, ¿no? Es mejor armar un cuentito, hacerlo todo gracioso para que se quede más detalladamente. Se adhiere gracias al grupo de proteínas llamadas integrinas, ¿correcto? Estas son las integrinas. ¿Qué es el pénfigo? El pénfigo, muchachos, es un trastorno en el cual los anticuerpos atacan a las caderinas de los desmosomas. Esta fue una pregunta de examen. ¿Qué nos decía la pregunta de examen? En el pénfigo, muchachos, los anticuerpos atacan a los hemidesmosomas. ¿Bien o mal? Mal, muchachos, mal. Y el pénfigo justamente está causado por pomadas o tratamientos tópicos que se aplican sobre la piel. Generalmente esos tratamientos tópicos, truchos, alteran nuestro sistema nervioso, provocando que se generen anticuerpos contra esos tópicos, pero también contra las inofensivas caderinas de los desmosomas. Pobrecitos, ¿no? ¿Quién lo diría? Por eso no tienen que comprarse cualquier cosa de la cancha, ¿no? Pero bueno, chicos, recuerden muy bien, en el pénfigo se va a descamar justamente la piel, ¿correcto? Las células se van a separar y eso es muy probable de que ingresen muchas bacterias, muchas otras virus, todo tipo de microorganismos. Listo, muchachos. Por ejemplo, aquí una persona con pénfigo, aunque vamos a ver otra foto. Pénfigo. Ah, aquí está. Estos son tipos de pénfigo mucho más graves. ¿Lo ven? Las células se están separando justamente, muchachos, provocando que los vasos sanguíneos se irradien. No, esto no les voy a mostrar, les va a dar pesadillas. Aquí está, ¿ven? Pénfigo. No, esta persona ya está muerta. Vean que sus células se están separando, muchachos. Este es un pénfigo crónico. Listo, muchachos. Vamos con lo siguiente. Entonces ya hemos hablado de los desmosomas, o también llamadas mácula adherentes. Un aspecto importante a detallar es que ¿en cuál vamos a encontrar la desmogleína? ¿En los desmosomas o en los hemidesmosomas? ¿En cuál encontramos la desmogleína?
Desmogleína. Gleina, Glenn, de Colar, de Glenn de The Walking Dead, el chinito. No me acuerdo. Entonces, estructuras especializadas aseguran la unión celular, sellando el espacio intercelular y comunicación entre las células. Ahora vamos a estudiar a las uniones adherentes, o también llamadas sonula odorens, ¿correcto? Sonula adherens, perdón. Estas son las sonula adherens. Pero en vez, muchachos, en vez de los filamentos intermedios, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué estructura del citoesqueleto se une a estas uniones adherentes, chicos? A ver. Los microfilamentos de actina, ¿correcto? Los microfilamentos de actina se van a unir a la unión adherente, ¿correcto? Y vean, muchachos, también vamos a ver a las caderinas, ¿no? También vamos a ver a las caderinas. En los muchachos, en las uniones adherentes, también vamos a observar a las caderinas que utilizan el calcio para poder unir célula con célula, ¿correcto? En ciertos epitelios de revestimiento, se van a encontrar, por si acaso, muchachos, estas uniones adherentes en ciertos epitelios de revestimiento, por ejemplo, en la parte más apical de estas células, ¿correcto? Va a formar una estructura que parece una cinta sempiterna. Bueno, esto es referencia a una serpiente sempiterna. Entonces, muchachos, esta cinta se va a encontrar generalmente muy prominente en la mucosa del intestino, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí está, muchachos. Esta también es una pregunta muy frecuente de examen. ¿Qué estructura de unión tiene la forma de una cinta? Las uniones oclusivas, las uniones adherentes y los desmosomas. ¿Cuál de las tres tiene una forma de cinta en su estructura? ¿Se imaginan, muchachos, que nos pongamos a las uniones oclusivas de cinturón? Mi panza va a salir por esos huequitos, ¿no? Mi panza se va a salir por esos huequitos. Aquí se va a encontrar mi abdomen ahí, mi llantita saliendo por aquí, ¿no? Pero si me pongo justamente de cinturón esta estructura de unión adherente, no se va a salir y voy a parecer que tengo una cinturita de avispa, ¿no? Listo, muchachos. Estaba leyendo un documental, estaba viendo un documental en la cual los animales o los dípteros o los animales de dos alas, los dípteros, eh, los, los insectos de dos alas, perdón, los insectos de dos alas, las que tienen justamente su cintura muy apretada, o sea, como si fuera a tener una faja, generalmente son más carnívoras, o sea, se lo comen después del acto sexual, con los mosquitos o bueno, esos insectos. Interesante, ¿no? O sea, las que tienen la cintura bien apretada, ay, no, por favor, me tengo que persignar y alejarme, ¿no? Porque yo soy una criatura del Señor. Entonces, muchachos, presenta un material granular denso a los electrones en el espacio intercelular, similar observado a los desmosomas. Entonces, muchachos, también vamos a observar un material granular denso, pero este se va a encontrar en el espacio intercelular. Ese espacio intercelular, muchachos, hace referencia al espacio entre membranas, ¿correcto? Ahí vamos a ver se podría decir, esa densidad a los electrones, ¿correcto? Observada también en los desmosomas. El material amorfo, vamos a encontrar el lado citoplasmático. Un material amorfo en el lado citoplasmático, en este lado, ¿correcto? Este material amorfo, muchachos, va a unirse a los filamentos de actina. Y este, a su vez, se va a unir con las caderinas que se le encuentran en el espacio intercelular, entre las células. Son contráctiles. Recordemos muy bien, muchachos, los filamentos o los microfilamentos de actina son contráctiles porque también van a funcionar en el proceso de la contracción, que lo vamos a ver en el tema de tejido muscular. La placa poco compacta a comparación de los desmosomas. Esta placa, muchachos, esta placa que se forma en la unión adherente no es tan pronunciada, ¿correcto? No es tan pronunciada a comparación justamente de los desmosomas. Son sensibles al calcio. Esto también es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque estas uniones adherentes también están formadas por la proteína caderina, por la glicoproteína caderina, ¿correcto? Entonces recordemos muy bien, muchachos, la caderina va a trabajar con el calcio, ¿correcto? Con el calcio. Proporciona soporte para los filamentos de actina para penetrar en las velocidades del borde estriado. ¡Ah! Chicos,
Las microvelocidades. Las microvelocidades, chicos. ¿Cuál era su esqueleto de la microvelocidad? A ver. La actina, ¿correcto? La actina. Entonces, justamente, muchachos, de aquí va a irradiar los filamentos de actina hacia la microvelocidad, ¿correcto? Hacia las microvelocidades, para formar su esqueleto, los filamentos de actina. ¿Correcto, chicos? Listo, nada más. Vamos, ay, casi me da hipo. Vamos con lo siguiente. Ahora vamos a ver al segundo grupo, a la unión oclusiva, son la occludence o también llamada Tyne junction, ¿correcto? Es todo lo que se está alumbrando con verdecito, ¿entendido? La unión oclusiva, son la occludence o también llamada Tyne junction. Como su nombre indica, muchachos, esta oprime, es un opresor, ¿no? Es una banda continua alrededor de la parte apical de ciertas células epiteliales, ¿correcto? No va a permitir el paso de sustancias entre las células, porque eso puede afectar justamente a las células, ¿entendido? Puede afectarlas. Sella total o parcialmente el tránsito de iones, ¿correcto? Que se da entre las células. Permite la diferencia de potenciales eléctricos. Esto es muy interesante, muchachos. ¿Qué son los potenciales eléctricos? Los potenciales eléctricos, muchachos, son los cambios que se generan en la membrana de las células excitables. Esta sola occludence o Tyne junction no va a permitir que los iones ingresen a este espacio, porque eso puede alterar el potencial eléctrico. ¿Qué pasa si el sodio ingresa mucho en esta región? Se puede acumular y puede generar un cambio eléctrico, porque generalmente la membrana se encuentra en un estado negativo, pero como el sodio es positivo, este puede provocar que se genere un nuevo potencial de acción, generando que la membrana se vuelva positiva y así el potencial de acción va a transcurrir por todas las células, ¿correcto? Este tema me gusta bastante, no sé por qué, de tejido nervioso. Parece muy complicado, pero está sencillo. Les voy a dibujar biencito, chicos, con tal de que entiendan a la primera. Estos temas de biología celular son algo aburridos, pero son complementarios, son buenos, chicos. Ahora vamos a ver la estructura llamada de complejo de unión. Complejo de unión, muchachos. Cerca del extremo celular libre, formado por las uniones oclusivas, aquí está, la unión adherente, hilos y una fila de desmosomas. Entonces, ¿qué es el complejo de unión, muchachos? El complejo de unión es como una secta, como una asociación, ¿no? Los autoconvocados, ¿no? Entonces, muchachos, el complejo de unión va a estar formado por las uniones oclusivas, las uniones adherentes y una fila de desmosomas. Pero en algunos autores, como su mismo texto lo detalla, algunos autores no toman en cuenta la fila de desmosomas, simplemente a las uniones oclusivas o unión adherente. Pero ese texto sí lo toma en cuenta a los pobres desmosomas, ¿no? Pobrecitos. Entonces, muchachos, algunos autores no desmosomas. El complejo de unión, ¿qué función cumple toda esta unión? Todas esas estructuras cercanas a la membrana, chicos. ¿Qué función cumple? El complejo de unión tiene una función de unión y sellado, nada más. Ahora vamos a ver la trama terminal. La trama terminal, muchachos. Este es un preparado, muchachos, al microscopio electrónico, podría decir. ¿Ven esta área oscura que está aquí, muchachos? Y se está irradiando justamente fibras un poquito más oscuras hacia las microvelocidades. Estas son las microvelocidades, por si acaso. ¿Ven esta zona oscurita, muchachos? Es llamada trama terminal. Y aquí está la trama terminal, ¿lo ven? Y ya es un microscopio electrónico. Todo está enrejado, es la trama terminal. Pero ¿para qué chucha sirve la trama terminal? Lo vamos a ver ahora. Las células del epitelio columnar simple, columnar o cilíndrico, ¿correcto? Este texto es un poco antiguito, entonces antes se llamaba columnar, ahora se llama cilíndrico. Las células del epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada, que lo hemos visto, ¿no? Que lo hemos visto anteriormente del intestino, existe a nivel del complejo de unión una condensación de filamentos que contiene actina y miosina y otras proteínas. Y esa condensación, muchachos, que se encuentra a nivel del complejo de unión que acabamos de ver ahora en todo este sector, aquí está. Se llama trama terminal, ¿correcto? Trama terminal. En esa trama terminal van a abundar los microfilamentos de actina y su primo, la miosina. ¿Correcto, muchachos? Ahora,
Los filamentos de la trama terminal se insertan en la unión adherente. Aquí está en la unión adherente. Y se continúan con los filamentos que penetran en las microvellosidades de la chapa estriada. Entonces, muchachos, estos filamentos de la trama terminal, además de unirse con la unión adherente, se van a dirigir hacia el esqueleto de la microvellosidad y le van a otorgar esa fuerza de resistencia para que no se desprenda fácilmente esa expansión de la membrana plasmática o esa expansión del citoplasma, ¿no? Que está recubierta por membrana. ¿Correcto, chicos? Esa es la trama terminal, nada más. Es una condensación de actina y miosina que se encuentra a nivel del complejo de unión y que se va a insertar a la unión adherente. Y se irradian justamente los microfilamentos de actina a las microvellosidades de la chapa estriada. Los filamentos de la trama terminal son continuos, también con los filamentos del resto del citoplasma, participando así en el citoesqueleto. Esta fue una pregunta de examen, chicos. O sea, ¿qué nos decía? La trama terminal no es continua. Los filamentos de la trama terminal no son continuas. Aquí, chicos, aquí está la trama terminal. Y luego va a seguir así. Aquí, muchachos, no hay descontinuidad. O sea, todos están juntitos como una familia. Como en la película de Rápidos y Furiosos, ¿no? Todos son continuos y se van a continuar también con el citoesqueleto. Porque están formados por la proteína actina, por los microfilamentos de actina. ¿Correcto? Nada más, la trama terminal, así de simple, participando así en el citoesqueleto. Estructuras especializadas aseguran la unión entre las células, bla, bla, bla. Ahora vamos a ver las uniones comunicantes, cómo chismosean justamente las células una con otra. Ahí estás enterado de que Pedro ya está entrando en división celular con Juanita. Ay, no, ¿qué pasa? Eso no hacemos nosotros, simplemente crecemos y nos dividimos. Ay, sí, qué mal. Pero bueno, es la macana que digo. Las uniones comunicantes, muchachos, son todas estas estructuras, ¿correcto? Aquí está, las uniones comunicantes, que permiten justamente el paso de iones informáticos que van a reaccionar justamente en la otra célula adyacente, ¿entendido? Son como chismes. Entonces, muchachos, las uniones comunicantes, o también llamada nexo o unión en hendidura, o también llamada gap-junction, tiene estos 4 nombres. Unión comunicante, nexo, unión en hendidura o gap-junction. ¿Por qué se llama unión en hendidura? ¿Qué es una hendidura? Una hendidura, muchachos, es una pequeña depresión, ¿correcto? Hendidura es una pequeña depresión. Aquí se lo voy a dibujar. Esta es una hendidura. Listo, nada más. Es una pequeña depresión. ¿Por qué se llaman unión en hendidura? Ah, porque van a presentar una pequeña depresión, pues. ¿Correcto, chicos? Entonces, un momento, momento. Momento, chicos, momento. Momento, chicos. ¡Ah! Me voy a matar. Sigan viendo esto. Ay. Entonces, muchachos, las uniones en hendidura, ¿correcto? Vean que hay una pequeña depresión en este tipo de unión. Ahora, significa también gap junction. Gap, por si acaso, muchachos, es referencia a brecha. Lo averigüé en inglés. Gap significa brecha, ¿correcto? Entonces, las uniones comunicantes, nexo, nexo también significa unión, por si acaso, establece comunicación entre las células, ¿entendido? Vamos a encontrar un espacio entre las membranas, que ese espacio va a ser muy pequeño, va a ser de 2 nanómetros, ese espacio que se encuentra entre las membranas, ¿lo ven? Ese pequeño espacio que se encuentra aquí. Listo, muchachos. Entonces, ese pequeño espacio va a estar formado por 2 nanómetros, ¿correcto? Cada tubo se forma por la unión de 2 tubos pequeños. Estos van a ser llamados conexono conexones, ¿correcto? Aquí está. Todo este tubo, muchachos, se llama conexono conexona, que van a estar formadas por las conexinas, que son un grupo de proteínas, ¿correcto? Aquí está una conexina, conexina, conexina. Cada uno consta de 6 unidades proteicas, ¿correcto? Esas van a ser llamadas conexinas, ¿correcto? Aquí están estos, todo este tubo son los conexon o conexonas. Conexon, conexon, conexona, conexon. Lo mismo, muchachos. Ahora ven esas pequeñas proteínas. Ah, esta también fue una pregunta de examen, me acabo de acordar. ¿Por cuántas proteínas va a estar formada el conexon o conexona? ¿Por cuántas proteínas va a estar formada, chicos? Los conexon o conexones.
por, a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿correcto? 6, recuerden, se lo hizo muy bien, ¿entendido? 6. WhatsApp tiene 6 letras. Creo que sí. Bueno, creo que tiene 6. Listo, chicos. Entonces, de esa manera se pueden acordar, ¿no? WhatsApp tiene ¿cuántas letras? 6. Listo, no quiero escuchar nada más. El diámetro del tubo, chicos, o de todo el tubo, todo este diámetro. ¿Dónde está? El diámetro de todo el tubo, muchachos, es de 7 nanómetros, perdón. El diámetro de todo el tubo es 7 nanómetros. Esto no quiero que se confundan, yo también me confundía con ustedes. El poro por donde pasan las sustancias de una célula a otra célula tiene el mismo diámetro que el tubo, o sea, tiene también 7 nanómetros de diámetro, ese tubo que permite el paso de moléculas iones. No, chicos, cuando hablo de toda la proteína, toda, no hago referencia a esta parte estructural, no. Entonces, muchachos, quiero que tengan bien en cuenta esto. Toda la proteína va a tener una cintura de 7 nanómetros, ¿correcto? Toda la proteína va a tener una estructura de 7 nanómetros. Pero el poro o canal simplemente, muchachos, va a tener un diámetro de 1 a 1.4 nanómetros, ¿correcto? Entonces, ¿ven este tubo pequeño que está aquí, que se encuentra en el centro de esta proteína grandota? Bueno, de este conjunto de proteínas, va a tener un espacio de 1 a 1.4 nanómetros. Entonces, entonces, muchachos, esto no va a permitir el paso de moléculas de hasta 1200 daltons de peso. Entonces, muchachos, moléculas que tengan un peso mayor a 1200 daltons no van a poder atravesar este poro o su canal, ¿correcto? Que es hidrofílico, o sea, que le gusta el agua, este poro que está aquí en el centro, ¿lo ven? Este canal, ¿correcto, muchachos? Nada más. Recuerden eso muy bien. 1200 daltons. Esta también fue una pregunta de examen, por si acaso, ¿correcto? Por si acaso. Pueden pasar nucleótidos, aminoácidos y iones. A ver, yo les pregunto, muchachos, si pueden pasar los nucleótidos, aminoácidos y iones por este canal, por este poro, también pueden pasar los ácidos nucleicos, también pueden pasar las proteínas y también pueden pasar las moléculas. Yo les pregunto. O sea, los nucleótidos, aminoácidos, iones son la forma monomérica, ¿correcto? Ahora, cuando estos se juntan, ya van a formar su forma más grande, ¿correcto? Que son los ácidos nucleicos y las proteínas, ¿correcto? No pueden pasar los ácidos nucleicos que están compuestos por el grupo fosfato, el grupo fosfato, la adenina, la base nitrogenada o el grupo fosfato, ¿no? Perdón, ya eso ya lo mencioné, la pentosa, me estaba olvidando de la pentosa. Entonces, muchachos, los nucleótidos. Así ya cuando los ácidos nucleicos ya son más cadenas, se podría decir, por ejemplo, el ADN, ya es un conglomerado de ácidos, de nucleótidos, perdón. Y así, correcto, muchachos. Entonces, esto ya son moléculas demasiado grandes, ya no pueden ingresar justamente por este poro canal. ¿Entendido, muchachos? Nada más. Entonces, eso es todo. Ah, también puede pasar el AMPC cíclico, que esto lo vamos a hablar en el siguiente tema, en el capítulo 6 de biología celular. Espero que les haya gustado este tema. Sé que estaba un poquito aburrido, pero bueno, hay que hablarlo igual de todos modos, ¿no? Eso es lo más importante, chicos, esta partecita. No deja pasar moléculas más de 1200 daltons de peso, ¿correcto? O sea, ¿qué pasa si yo peso mal de 1200 kilos? No voy a poder pasar por aquí. Para nada, ¿correcto? Para nada, no voy a poder pasar. Ni aunque pesara 1201 daltons, ¿no? De peso. No voy a poder pasar para nada. ¿Correcto, chicos? Ah, y esto más. Su canal es hidrofílico. Esta fue una pregunta. Estuve leyendo sus exámenes pasados, del año pasado. Estaba esto. Su poro canal justamente de la unión comunicante es hidrófobo, decía esa pregunta. Pero no es así. Es hidrofílico, ¿correcto? Es hidrofílico, muchachos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que le gusta el agua, ¿correcto? Que le gusta el agüita. Listo, chicos. Espero que les haya gustado. Hasta prontito.